Vamos de inmediato a conversar justamente con el jefe del Departamento de Extranjería, me refiero a Álvaro Belolio. Muchísimas gracias por acompañarnos en Marca Registrada. Quisiera preguntarle primero una opinión general, ya escuchamos a la vocera, pero me gustaría la suya respecto de, dijimos aquí, hubo alabanzas, pero también hubo críticas, obviamente que con las alabanzas va a estar de acuerdo, entonces le pregunto su opinión general frente a las críticas hechas por la representante de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Muy buenas tardes, Mónica. Efectivamente, se nota nuevamente una desinformación, una falta de interés, una poca preocupación por esta oficina por Latinoamérica. Lo hemos visto en el caso de Venezuela y en el caso de Chile ni siquiera se dignaron a pedir la información al Estado. No dieron ninguna evidencia de lo que estaban diciendo. Nosotros justamente llamamos a informarse, a revisar los fallos que ha dicho la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y el particular. Nosotros tenemos toda la documentación, como cada una de las expulsiones que hemos materializado se ha analizado de forma individual y a pesar que algunas organizaciones han tratado de defender y evitar estas expulsiones a narcotraficantes, a personas justamente con condenas por triple homicidio, nos preocupa justamente esta visión que tenga esta alta funcionaria sin antes haber hecho el trabajo de recabar la información o haber hecho las consultas respectivas. Ahora, señor Belolio, en uno de los casos sí, uno podría decir, porque para que la gente entienda, cuando se habla de expulsiones grupales, técnicamente no se refiere a que sean expulsiones en grupo y por lo tanto necesariamente tendría que tener razón quien habló a nombre de la ONU, porque claro, como vemos harta gente junta, entonces son expulsiones grupales. No, cuando hablamos de expulsiones grupales lo que estamos discutiendo es si cada una de las personas que es expulsada sola o en grupo se le dio en el fondo derecho a la defensa. Hago esa en el fondo distinción, esa expresión para que se entienda de qué estamos discutiendo. Entonces lo que se está discutiendo es si efectivamente se le respetó a cada uno de ellos todos sus derechos al momento de expulsarlo. Dicho esto, hay una sentencia, hay un pronunciamiento de parte de Lamberto Cisternas en el caso de un recurso respecto a un grupo de haitianos en que sí se habla de vulneración de derechos y sí se dice que no se le dio a todos y cada uno de ellos. En ese caso sí se podría aplicar lo que estaba reclamando la representante de la ONU, ¿no? A ver, yo creo que hay dos temas. Primero, la Corte Suprema ha sido clara justamente en el debido proceso. Nosotros hemos tenido más de 330 querellas para tratar de impedir expulsiones y en la práctica hemos ganado la gran mayoría. Un voto de minoría al que tú te refieres, que justamente hablaba sobre una devolución de extranjeros que no tenían la documentación para demostrar que venían como turistas, no habla justamente de un proceso de expulsión masivo. Una expulsión masiva es cuando yo digo que a personas de tal nacionalidad, todas en grupo, tienen que salir expulsadas. Eso jamás ha pasado en Chile. Hoy en día lo que se hace, y está toda la documentación, y son bienvenidos justamente a revisarla, que siempre se analiza caso a caso, se toma el debido proceso, pasa por la Corte, por los temas administrativos, y finalmente la Corte Suprema la que ve el tema. Nuevamente la pregunta es, ¿por qué justamente esta persona dice esto sin haber hecho la pregunta, sin recabar la información, sin haber presentado el caso determinado? ¿Y usted qué cree? ¿Cuál es la respuesta que usted se da? Yo creo que acá hay una intencionalidad política sobre el tema y lamentablemente nosotros esperamos que finalmente se vele por la verdad y se vele justamente por entender y por recabar la información para justamente tener el debido proceso. Nosotros respetamos la posición que tienen las organizaciones que hicieron justamente esta demanda en Jamaica. Para ello no deben ser expulsadas las personas que hayan cometido delitos graves y que se deben reinsertar todo en Chile. Señor Belolio, no es eso. Tengo que ser justa. Tengo los pronunciamientos de las organizaciones. No es exactamente lo que usted está diciendo, lo que ellos dicen. No es eso. No dicen que a nadie, no dicen que a nadie que haya cometido un delito se debe expulsar. No dicen eso. O sea, le pido que nos comparta en qué declaración dicen eso, porque quiero ser justa, así como explicaba lo que quiere decir una expulsión grupal. También quiero ser justa con las organizaciones y no encuentro ninguna de ellas en que diga nadie que haya cometido un delito debe ser expulsado de Chile. No, lo que piden es la cautela de los derechos de cada uno, para ser justo y ser precisos con lo que dicen. Un caso súper particular, Mónica, yo entiendo tu posición, pero un caso muy concreto. Hubo el caso que fue una persona condenada por traficar 1.600 kilos de droga. La postura de las organizaciones, las mismas que están en Jamaica, fue que esa persona no debe ser expulsada del país porque ya cumplió su pena. Pero usted dijo algo distinto, señor Belolio, usted dijo algo distinto. Dijo, no quieren que nadie que haya cometido un delito sea expulsado, a que usted me nombre un caso en particular. Yo no he visto ninguna declaración, si usted me la muestra, le creo,
en que diga lo que usted señaló al principio. No quieren que a nadie lo expulsen, nadie Entonces, justamente, Mónica, justamente en el tema ellos dicen que todo extranjero debe tener la obligación de reinsertarse en Chile independiente de su condena. Lo que he dicho y lo que justamente reclamamos en un juicio que ganamos en la Corte Suprema fue que la reinserción de estas personas condenadas por narcotráfico o por delitos graves pueden ser en otros países. Entonces, es una posición ideológica y nosotros respetamos justamente esta posición. No, sí. Pero creemos que cada uno cuando puede se tener su habla en la posición. Corte Interamericana se tiene... Sí, le pido por favor porque me interesaría que me haga llegar en qué parte dicen que no se puede expulsar a nadie, pero quiero avanzar hacia otros temas porque usted también dio una cifra que es interesante. Cuando comienza el proceso de regularización, que eso sí fue alabado por la representante de la ONU, el proceso de regularización del gobierno, de migrantes me refiero. Ustedes decían hay aproximadamente 300.000 irregulares, o sea, solo en Chile, no la gente que está haciendo sus trámites, sino que los que están irregulares son 300.000. Hay 155.000 que se inscribieron y regularizaron su situación. Cifras más, cifras menos. ¿Cuánto es la cantidad de gente irregular que todavía ustedes calculan que están en Chile? Irregulares. Yo creo que hay varios temas. Cuando nosotros hablamos de la estimación dijimos que había más de 200.000 personas. 155.000 se inscribieron en la regularización, 100.000 personas que estaban en condiciones de inscribirse en la regularización hicieron los trámites normales. El año pasado solicitaron visa 450.000 personas, ya sea renovación, trámites por primera vez u otro. La estimación de cuántas personas irregular, principalmente turistas irregulares, es muy difícil de saber, pues justamente hay que ver los periodos específicos. Nosotros tenemos una estimación muy general, pero por eso se hacen los procesos de fiscalización. Deme la estimación general para saber de cuánto estamos hablando, si estamos hablando de 100.000 o estamos hablando de más bien 10.000. ¿En qué cifra estamos hoy día? Caso súper concreto. Entre el 2016 y el 2017 entraron a Chile y entraron como turistas y se quedaron 165.000 ciudadanos haitianos. 100.000 de ellos nunca hizo un trámite adicional, ni siquiera una solicitud de prórroga de turismo, y quedó en irregularidad. De los 65.000 que quedaba, la mitad presentó un contrato falso. Y no hubo respuesta justamente del gobierno, donde ahora está la alta comisionada. Cuando se hizo la regularización, se inscribieron estas 155.000 personas, otras 100.000 solicitaron por la vía regular y justamente tratamos de entregar una respuesta. Señor Belolio, nosotros estimamos en ese minuto que había más de 200.000 personas de forma irregular. Me equivoco si digo ahora, que hay hoy varios... en día... Sí, es que para entender hoy día, porque se nos va a acabar el tiempo sin poder hacer la pregunta. Entonces, ¿me equivoco si hablamos de que son varios miles de personas todavía irregulares en Chile extranjero? ¿Varios miles? En general, la mayor cantidad de personas que caen irregularidades por turismo vencido. Hoy en día los extranjeros siguen llegando como turistas y algunos no solicitan su visa en tiempo, con lo que caen en la irregularidad. ¿Tiene alguna cifra que cuando me pueda nosotros dar? Hacemos la fiscalización. ¿Aproximada? La única cifra que uno puede dar que sea certera para poder algo del estilo sería a través de un censo. Ya. Cualquier otro dato que podemos dar podría caer en una estimación que no puede ser certera. Ahora, la regularización nos sí. ayudó justamente para visibilizar. Ya, el pero subsecretario ahora del Interior... los procesos de fiscalización ayudan a eso. El subsecretario del Interior dijo que por lo menos iban a tener que ser expulsadas 12.000 personas. Y dijo, llegará un momento, terminado el plazo de regularización, en que nosotros vamos a salir a buscarlos y les vamos a decir, señor, señora, usted va a tener que abandonar el país. Por lo menos me imagino que deben haber entonces 10.000 personas en Chile irregulares, no menos que eso. ¿De verdad van a expulsar a 10.000 personas de Chile? Yo creo, Mónica, que tú confundes lo que es abandono con expulsión. Y son dos cosas súper distintas. ¿Van a hacer que abandone el país? Cuando una persona personas? está... Esos son temas. Lo que uno hace es justamente que el extranjero sea responsable de su condición migratoria. Si alguien está en Chile, no ha solicitado visa, justamente en un proceso de fiscalización, no regulariza su situación, no se hace cargo de su turismo vencido, no consigue los permisos, según lo que dice la ley, es obligación del Departamento de Extranjería establecer la medida de abandono. Si además no cumple la medida de abandono, lo que ocurre, y lo que también mandata la ley, es que se dicte la expulsión. La gran mayoría de las personas que tienen abandono tienden a abandonar por su cuenta o regularizar su situación, pagando la visa de turismo, haciendo la solicitud de la visa u otro. Pero nosotros queremos ser súper claros. En Chile las reglas están justamente para respetarlas. Belolio, por lo tanto, sí, los extranjeros no que crean que pueden estar sin regularizar su señor situación, Belolio, es que para poder conversar, no es porque positivo y llamamos a regularizar. Pero sí, a ver, ni siquiera le he hecho un juicio de valor, le estoy preguntando si tiene la capacidad
de expulsar cuando sea necesario o pedir el abandono cuando sea necesario a cerca de 10.000 personas, 12.000 personas. Quería saber la cifra de la gente que tienen que pedirle eso. A ver, en general, si uno ve los temas históricos, existen más de 10.000 órdenes de abandono vigentes. Ok. Son personas que justamente cuando hacen los cambios van haciendo. Perfecto, eso quería saber. Y mi pregunta gradual. Mi pregunta es, cuando se tiene que encontrar a estas personas y se tiene que fiscalizar, porque no es que las tengan, ningún gobierno podría tenerlas individualizadas con dirección ni nada si están en forma irregular, ¿cómo se hace ese control, ese chequeo? ¿Cómo la PDI va haciendo y va ubicando a las personas? ¿Cómo hace esa fiscalización? Porque tiene que ir, como hemos visto en las fotos, pedirle carné, no sé, preguntarle el nombre, saber si es extranjero o no. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo selecciona? En general lo que se hace es que se buscan los focos donde hay mayor probabilidad de que hayan extranjeros trabajando de forma irregular o personas que estén en condición irregular. En lugares públicos, en lugares justamente donde genera mayor informalidad, tiene que ver con la construcción, la agricultura, ciertas industrias, ciertas áreas específicas. También hay denuncias que hacen las mismas personas con respecto a la condición migratoria. El color de piel, lo que se busca es incentivar que estén regularizados. ¿Cómo se hace para que el color de piel no sea un motivo en el fondo de discriminación? No sé si usted está de acuerdo en que en general las fotos que subió la PDI sean con personas afrodescendientes. ¿Le parece que es una buena medida o habría que haberlo hecho de otra manera y mostrar que hay gente de todos los países que está irregular en Chile para que esa población no se sienta discriminada? ¿Se puede hacer mejor eso? Yo justamente, Mónica, te invito a que vayas a los lugares donde hay construcción, a lugares justamente donde hay temas de agricultura y otros, donde hay extranjeros de todas nacionalidades y también hay afrodescendientes. Obvio. Acá no hay una intencionalidad específica, pero la probabilidad justamente cuando van a estos lugares, cuando piden a todos, es que hayan la última proceso de expulsión, cerca del 10% de las personas está de condición irregular. No fue eso lo que le pregunté por las fotos que se suben a las redes sociales. Le estaba preguntando por eso, señor Belolio. Las fotos que se suben a las redes sociales debieran ser... Mónica, yo no soy el fotógrafo. Por eso le estaba preguntando, no le he dicho que sea el fotógrafo. Que la irregularidad es transversal. Ya, quería saber si usted tenía que mostrar gráficamente o no. No tiene que ver con nacionalidad. Quisiera preguntarle su opinión. ¿Todo venezolano debiera ser considerado como un refugiado por el hecho de venir en el fondo escapando de una dictadura o no? Y quisiera preguntarle si es que, porque hay una forma, uno puede en la frontera determinar si alguien es refugiado o no, o dejar pasar a todos y después o dejar pasar en el fondo a todos los venezolanos, sería otra opción, y que después gente especializada diga si es susceptible de refugio o no. Para usted, su opinión, ¿todo venezolano merece el calificativo de refugiado por venir escapando de una dictadura o no es así? Yo creo que hay un tema, y lo que ha dicho justamente la ACNUR, la OIM, es que hay tanto refugiados como migrantes. Y lo que se hace justamente es que se analiza caso a caso. La generalización es bastante compleja. Y yo hago la pregunta de vuelta, Mónica. En el caso de un migrante venezolano que recorrió 4 o 5 países antes de llegar a Chile, países democráticos, como Perú, como Bolivia y como otros, ¿por qué no pidió el refugio en ese punto específico? Entonces, lo que nosotros hacemos es que cuando las personas llegan a frontera, y no se hace el análisis de frontera, sino que se hace internamente, según la ley, analizamos el caso a caso. Y es lo que ha sido más efectivo y justamente en el marco de la ley de refugio. ¿Está bien que se haga en la frontera o usted cree que debería dejarse entrar a esas personas y después gente más especializada hacer ese análisis? Mónica, por tercera vez el análisis no se hace en frontera, se hace justamente en las gobernaciones o en el nivel es central. Que ¿sabe lo que pasa? Es que las cifras que ustedes entregan es que el 48% de los rechazos es a venezolanos y están en el fondo, gran parte de ellos rechazados en frontera. Pero eso es que porque ellos vienen como turistas y no demuestran su intención de turismo. Un migrante, un turista y un refugiado son temas completamente distintos. Sí. Entonces es importante tener claro que la protección del Estado es a quien solicita refugio. Y usted me dice que todos esos rechazados, ninguno de ellos... la facultad... Perdón, y usted me diría que ninguno de esos rechazados en la frontera, ninguno de ellos pidió nunca ser considerado como un refugiado. Cuando justamente la Policía de Investigaciones, en sus condiciones, en el marco de la ley, llega una persona que dice que va a entrar como turista y no manifiesta su condición de turista,
la policía tiene toda la facultad para que sea vuelta. Si a futuro esa otra persona pide la protección necesaria, puede ser razonable. Y también, justamente, Mónica, te pregunto, ¿por qué esa persona no pidió la solicitud de refugio en el país de tránsito donde estaba? ¿Porque acaso Perú no tiene las credenciales democráticas? No, mi pregunta es que me imagino que si alguien es refugiado, eso no le quita el derecho a elegir en qué país quiere refugiarse. En el caso de Europa, un refugiado solo puede pedir en el país al que llega. Entonces también hay que ver cómo nos comparamos. Pero si una persona llega y dice que quiere entrar como turista a un país y no tiene cómo comprobarlo, la policía tiene la facultad justamente de devolverlo al país de tránsito donde estaba. Ok, para cerrar, se le ofreció a Chile que la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU viniera a nuestro país para analizar en terreno el tema de las migraciones y si se vulneran o no derechos humanos de los extranjeros y de los migrantes. ¿Usted cree que eso es una buena idea, que es una buena posibilidad, o le parece que es un ofrecimiento al que no hay que acceder? ¿Qué opina? Yo creo que justamente eso hubiera sido muy bueno que lo hubieran hecho antes de dar las declaraciones desinformadas que hicieron. Nosotros siempre estamos disponibles para demostrar en la Corte, en cualquier condición, la información que Chile cumple con el debido proceso, que Chile es un país que justamente busca la regularidad del migrante para que se tenga su documento de identidad y pueda desempeñarse y disminuya la probabilidad que se vulnere sus derechos. O sea, ya no, a estas alturas le parece que después de lo que pasó ya no es una buena idea. No, lo que dije justamente es que ojalá lo hubieran hecho antes. Por eso, siempre son bienvenidos, nosotros siempre vamos a mostrar la voluntad. Pero o sea, no sé si por ustedes supuesto le van a pueden pedir, venir mañana y tenemos todo el día. No, sí, mi pregunta es, ¿eso ustedes tienen que pedirles a ellos o ellos tienen que volver a ofrecerlo? ¿Cómo se hace para que se concrete? Depende. En general puede ser la Corte lo que hace, puede ser la misma alto comisionado el que hace la solicitud. Por ejemplo, en el caso de Venezuela siempre se lo solicitó pero no fueron. Entonces yo creo que depende de las condiciones específicas de cada uno de los casos. Nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar y a demostrar que Chile es un país que respeta el debido proceso, pero como dijo el presidente Piñera, que tiene que haber una migración ordenada y hay que ordenar la casa. Entiendo. Entonces, que no haya sido en el momento que a ustedes les parece que hubiera sido mejor, no quiere decir que van a estar cerrados a que ellos vengan, entiendo. Ese sería como el resumen. El punto es claro. Ojalá hubieran venido antes y después hubieran hecho las declaraciones. Entiendo. Muchísimas gracias pero por pueden habernos... venir cuando quieran. Ya, muchísimas gracias por habernos atendido, Álvaro Velorio, que esté muy bien, el jefe del Departamento de Extranjería y Migración en Marca.